Vas a morir solo, Ethan. Esas palabras le dolieron más que cualquier golpe que Ethan Cole hubiera recibido. Miraba el periódico arrugado en sus manos callosas. Leía la columna de anuncios solitarios de hombres y mujeres. Buscaban algo que él ya había dejado de esperar. Su amigo Jake estaba al otro lado de la fogata, esperando. 34 años. Ni un alma en el mundo lo extrañaría si desapareciera mañana. La frontera se lo había quitado todo: familia, sueños y la creencia de que un hombre como él merecía algo más suave que el polvo y el trabajo duro. Y ahora Jake le pedía que hiciera lo único que le aterraba más que morir: que se abriera y admitiera que se estaba ahogando en su propio silencio. Antes de continuar con la historia de Ethan, por favor, suscríbete a nuestro canal y sigue este viaje hasta el final. Comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Ethan no durmió esa noche. Se tumbó en su petate bajo el vasto cielo de Nuevo México. Las estrellas sobre él eran frías y distantes, y las palabras de Jake resonaban en su cabeza. Eran como una sentencia de muerte que había estado evitando durante años. Vas a morir solo. Siempre se había dicho a sí mismo que no importaba, que un hombre no necesitaba ternura ni compañía para sobrevivir, que el trabajo era suficiente. Los arreos de ganado, los kilómetros interminables, el agotamiento hasta los huesos que le permitía desplomarse cada noche sin pensar. Pero Jake había visto a través de todo eso. Jake siempre lo hacía. No voy a poner ningún anuncio, había dicho Ethan junto al fuego, con voz dura. No estoy tan desesperado. Jake había soltado una risa aguda y amarga. ¿Desesperado, hermano? Ya lo estás. Simplemente no quieres admitirlo. No necesito a nadie. No. Jake se inclinó hacia adelante, su rostro tallado por las sombras. Entonces, ¿por qué pasas cada tarde mirando a la nada? ¿Por qué cabalgas más duro que cualquier hombre que conozco? Como si intentaras huir de algo que está pegado a tu sombra. ¿Crees que no lo veo? Ethan se había apartado, con la mandíbula apretada. Déjalo en paz. No puedo dejarlo en paz, porque en 5 años voy a encontrarte muerto en algún cañón. Y no habrá una sola persona en la tierra que recuerde tu nombre. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta le había quemado porque la respuesta era no. Pero admitirlo era como abrir una herida que había pasado una década aprendiendo a ignorar. Ahora, tumbado en la oscuridad, Ethan se apretó los ojos con las palmas de las manos. Luchaba contra una oleada de algo que no podía nombrar. Dolor, soledad, el peso aplastante de saber que cada persona que le había importado se había ido. Sus padres muertos de fiebre, su hermano asesinado en una guerra de ranchos. La mujer con la que había planeado casarse desapareció en la vida de otro antes de que él tuviera una oportunidad. Tenía 23 años entonces, hace 11 años, y se había hecho una promesa. Nunca más, nunca abrir esa puerta, nunca darle al mundo otra oportunidad de arrancarle algo. Pero las palabras de Jake habían entreabierto esa puerta, y ahora el silencio era sofocante. Al amanecer, las manos de Ethan estaban firmes cuando tomó el lápiz. El anuncio era corto, brutal en su simplicidad. Vaquero, 34 años, territorio de Nuevo México. Busca correspondencia con una mujer de buen carácter. Sin promesas, sin mentiras, solo palabras honestas. Se quedó mirando las palabras durante mucho tiempo, con la mandíbula apretada. Luego dobló el papel, lo metió en una alforja y cabalgó hacia el pueblo antes de poder cambiar de opinión. El empleado de la oficina de correos apenas lo miró. Serán 50 centavos por la publicación del anuncio. 3 semanas de duración. Ethan le entregó las monedas, con la garganta seca. El empleado selló el papel y lo archivó sin ninguna ceremonia. Y así, sin más, estaba hecho. Salió al calor abrasador y no sintió nada. Ni alivio, ni esperanza. Solo el mismo dolor hueco que había llevado durante años. Jake lo encontró en el salón una hora después, con un whisky que no estaba bebiendo. ¿Lo hiciste?, preguntó Jake, sentándose en el taburete a su lado. Ethan no respondió. Jake sonrió. Lo hizo. Lo sé por esa mirada en tu cara, como si acabaras de firmar tu propia sentencia de muerte. Quizás lo hice. O quizás, dijo Jake, suavizando la voz, te acabas de dar una oportunidad.
Ethan se bebió el whisky de un trago. El ardor no hizo nada para aliviar el nudo en su pecho. Nadie va a responder a ese anuncio, Jake. Y aunque lo hagan, ¿qué demonios se supone que voy a decir? Soy un vagabundo de 34 años sin nada que ofrecer. Sin tierras, sin dinero, sin futuro. Entonces escribe eso, dijo Jake simplemente. Escribe la verdad. Porque si alguien responde, responderá por el hombre que eres, no por el hombre que crees que deberías ser. Ethan negó con la cabeza. Eres un tonto. Quizás, pero no voy a morir solo. Las palabras dolieron, agudas y limpias, y Ethan no tuvo respuesta. Pasaron 3 semanas. Ethan cabalgaba duro durante el día, trabajando con el ganado para un ranchero a las afueras de Socorro, y por la noche se desplomaba en un sueño demasiado profundo para soñar. Se dijo a sí mismo que se había olvidado del anuncio, que no importaba, que tenía razón, que nadie respondería y que estaba mejor, incluso más seguro. Pero cada vez que cabalgaba hacia el pueblo, el pecho se le oprimía. Y entonces, en una tarde abrasadora a finales de junio, el jefe de correos lo llamó. «Tengo algo para usted, Cole». El corazón de Ethan se golpeó contra sus costillas. Desmontó lentamente, sus manos de repente torpes mientras tomaba el sobre. La letra era cuidadosa, elegante, desconocida. No lo abrió, no allí, con el jefe de correos mirando. No en la calle donde cualquiera podría verlo. Cabalgó hasta la cresta del cañón donde siempre acampaba. Desmontó y se sentó con la espalda contra una roca, con el sobre en la rodilla. Durante mucho tiempo, solo lo miró. Luego, finalmente, lo abrió. «Estimado señor Cole, confieso que no estoy segura de qué me impulsó a responder a su anuncio. Quizás fue la honestidad de sus palabras, sin promesas, sin mentiras. O quizás fue la soledad que reconocí en ellas. Una soledad que conozco demasiado bien. Mi nombre es Eliza Hart. Tengo 26 años y trabajo como costurera en Boston. Vivo con mi tía y mi tío, quienes me han mantenido desde que mis padres fallecieron cuando tenía 17 años. Les debo mucho. Pero no le mentiré, señor Cole. Me estoy asfixiando aquí. Mi vida es pequeña y prescrita, y he empezado a preguntarme si siempre será así, si siempre seré vista como una carga, una responsabilidad, una molestia. No sé qué busco al escribirle. No sé qué busca usted tampoco. Pero quizás podríamos ofrecernos algo simple. Un lugar para decir las verdades que no podemos decir a nadie más. Si eso le interesa, estaré encantada de continuar esta correspondencia. Respetuosamente, Eliza Hart. Ethan leyó la carta 3 veces. Cada palabra se hundía más en él como agua en tierra reseca. Estaba sola, igual que él. Se estaba asfixiando, igual que él, y había dado el mismo salto desesperado que él, contactando a un extraño a una distancia imposible, esperando algo que ninguno de los dos podía nombrar. Se quedó sentado allí hasta que el sol se puso, con la carta aún en las manos. Y por primera vez en años, Ethan Cole sintió que algo se rompía dentro de él. No era esperanza, todavía no, pero sí la posibilidad de ella. Le respondió esa noche a la luz del fuego, su letra tosca e irregular. «Señorita Hart, no soy bueno con las palabras. Nunca lo he sido, pero intentaré darle lo que pide, la verdad. Soy un vaquero. Llevo más de 10 años vagando, sin familia, sin hogar, solo trabajo y noches vacías y mucho silencio. Tampoco sé lo que busco, pero sé de lo que estoy cansado, de fingir que no importa, de fingir que no estoy solo, de fingir que estoy bien siendo olvidado». Dijo que se está asfixiando. Lo entiendo. Aquí fuera, el cielo es tan grande que se traga a un hombre entero, pero no hace que la soledad sea más pequeña. Solo la extiende más. No sé si esto llevará a alguna parte, pero si está dispuesta a seguir escribiendo, yo también lo estoy. Ethan Cole. Selló la carta y cabalgó al pueblo a la mañana siguiente, con el pecho oprimido por algo que no se atrevía a nombrar. Y cuando se la entregó al jefe de correos, sintió la sensación más extraña, como si acabara de saltar de un acantilado y no supiera si caería o volaría. Su siguiente carta llegó 2 semanas después. Las manos de Ethan temblaban mientras la abría, de pie en la misma cresta del cañón donde había leído sus primeras palabras.
Querido Ethan, aprecié su honestidad. De hecho, me pareció notable. La mayoría de los hombres habrían intentado impresionarme con grandes palabras o exageraciones. Usted simplemente me dijo la verdad, y no puedo expresar lo raro que se siente eso. Me preguntó de qué estoy cansada. Estoy cansada de ser invisible. Mi tía y mi tío no son crueles, pero me ven como una obligación. Trabajo largas horas en la tienda de vestidos. Vuelvo a casa, ayudo con las tareas domésticas y me voy a la cama. Esa es mi vida. Tengo 26 años y siento como si ya hubiera vivido 100 años del mismo día. Pienso a menudo en cómo sería tener una vida diferente. Despertar en un lugar vasto y abierto donde pudiera respirar sin sentir que las paredes se cierran. Pienso en cómo sería ser vista no como un deber, sino como una persona. ¿Es eso lo que siente Ethan? Que nadie lo ve de verdad. Suya, Eliza. Ethan se sentó de golpe, la carta arrugándose ligeramente en su mano. ¿Es eso lo que siente? ¿Que nadie lo ve de verdad? Sí, Dios. Sí. Había pasado 11 años convencido de que era invisible, que podría desaparecer mañana y el mundo seguiría girando sin problemas. Y aquí estaba esta mujer, esta extraña a miles de kilómetros de distancia. Había llegado a su pecho y nombrado exactamente lo que él tenía demasiado miedo de decir. Le respondió esa misma noche, y esta vez las palabras salieron más fáciles. Elisa, sí, eso es exactamente lo que siento. Como si pudiera desaparecer y no importaría. Como si solo fuera otro par de manos haciendo un trabajo que hay que hacer. Y cuando me vaya, alguien más ocupará mi lugar y nadie recordará que estuve aquí. Pero ya no quiero eso. Estoy cansado de no ser nadie. Estoy cansado de despertarme y no tener una razón para seguir, excepto que soy demasiado terco para rendirme. Preguntó cómo es aquí fuera. Es duro, hermoso a veces, pero sobre todo duro. A la tierra no le importas, te romperás si la dejas. Pero también hay algo honesto en ello, sin fingimientos, sin muros, solo tú y el trabajo y el cielo. Creo que lo entenderías. Creo que verías lo que yo veo, Ethan. La envió a la mañana siguiente y por primera vez en años sintió algo parecido a la expectación. Las cartas siguieron llegando. Cada 2 semanas, como un reloj, llegaba un sobre nuevo y el mundo de Ethan comenzó a cambiar. No de forma dramática, no visiblemente, sino en pequeñas formas sísmicas que solo él podía sentir. Eliza escribía sobre su trabajo, los vestidos de seda que cosía para mujeres ricas que nunca le daban las gracias, sobre cómo le dolían los dedos al final del día, la silenciosa satisfacción de crear algo hermoso, aunque nadie se diera cuenta. Escribía sobre la lengua afilada de su tía y la indiferencia de su tío, la forma en que hablaban a su alrededor como si ella no estuviera allí. Escribía sobre sus sueños, cosas vagas y a medio formar que nunca había dicho en voz alta. Sueño con un lugar donde podría tener un jardín, donde podría estar afuera y no oír el estruendo de la ciudad, donde podría ser más que simplemente útil. Ethan le respondía sobre los arreos de ganado, los veranos brutales, los inviernos que cortaban el cuero y los huesos. Escribió sobre Jake, el único amigo que le quedaba, y cómo Jake lo había empujado a poner el anuncio en primer lugar. Escribió sobre sus padres, muertos hacía 15 años, y el hermano que había perdido en una pelea que no debería haber ocurrido. Solía pensar que ya tendría una familia, una esposa, quizás algunos hijos, un pedazo de tierra que pudiera llamar mío. Pero la vida no funciona así, al menos no para mí. Y luego, con cuidado, añadió, pero quizás no sea demasiado tarde. Quizás un hombre todavía puede construir algo, incluso si empieza desde cero. Su respuesta llegó más rápido esta vez. Querido Ethan, creo eso. Tengo que creerlo, porque si es demasiado tarde para ti, entonces también es demasiado tarde para mí. Y me niego a aceptarlo. Pienso en ti a menudo. Imagino los lugares que describes, las crestas de los cañones, el cielo infinito, el silencio que es tan diferente del ruido en el que vivo. Te imagino sentado junto a un fuego, escribiéndome estas cartas, y me hace sentir menos sola. ¿Te hace sentir menos solo a ti también? Tuya, Elisa.
Ethan se quedó mirando la pregunta durante mucho tiempo. Luego escribió, sí. Pasaron 6 meses. Las cartas se hicieron más largas, más profundas. Dejaron de ser intercambios educados entre extraños y se convirtieron en algo más. Algo crudo y real e imposible de nombrar. Eliza le contó sobre el día en que murió su madre y cómo su tía la había mirado después, como si el dolor de Eliza fuera una molestia. Ethan le contó sobre la noche en que mataron a su hermano y cómo había cargado con la culpa durante años porque no había estado allí para detenerlo. Confesaron miedos que nunca habían dicho en voz alta, arrepentimientos que se habían calcificado en cicatrices permanentes, sueños que se sentían demasiado frágiles para ser pronunciados. Y lentamente, con cuidado, comenzaron a imaginar un futuro. ¿Y si fuera al oeste?, escribió Eliza una tarde de invierno. ¿Y si dejara Boston y encontrara una manera de empezar de nuevo? ¿Sería una locura? El corazón de Ethan martilleaba mientras leía las palabras. No respondió de inmediato. Se sentó con la carta durante 3 días, releyéndola hasta que el papel se volvió suave y arrugado. Luego escribió, no sería una locura, pero sería difícil. Más difícil que cualquier cosa que hayas hecho. El oeste no es amable, Eliza. Rompe a la gente y no quiero ser la razón por la que vengas aquí y te arrepientas. Su respuesta llegó como una bofetada. ¿Quieres que vaya, Ethan, o estás tratando de disuadirme porque tienes miedo? Leyó las palabras y sintió que algo dentro de él se abría de par en par. Tenía razón. Tenía miedo, incluso aterrorizado. Porque si ella venía, y si se decepcionaba, y si todo lo que habían construido a través de estas cartas resultaba ser una ilusión, no creía que pudiera sobrevivirlo. Pero si no se arriesgaba, pasaría el resto de su vida preguntándose qué podría haber sido. Le respondió esa misma noche, sí, quiero que vengas, pero no porque esté tratando de atraparte o engañarte. Quiero que vengas porque creo que podríamos construir algo real, algo honesto, algo que ninguno de los dos pensó que tendríamos. No tengo mucho, Eliza, pero trabajaré más duro que cualquier hombre vivo para darte una vida que valga la pena. Lo juro. Envió la carta y luego esperó. Pasaron los días, luego una semana, luego 2. El pecho de Ethan dolía con cada amanecer. El silencio se extendía insoportable y largo. Y comenzó a aceptar que ella había cambiado de opinión, que se había dado cuenta de que él no era nada, solo un vagabundo con las manos vacías y un corazón demasiado dañado para ofrecerle algo real. Pero entonces, en una fría mañana de febrero, el jefe de correos le entregó un sobre grueso. Las manos de Ethan temblaron mientras lo abría. Dentro había una sola hoja de papel y en ella solo 4 palabras. Voy hacia ti. Ethan leyó las 4 palabras hasta que se volvieron borrosas. Tenía el pecho tan apretado que no podía respirar. Ella venía. Eliza Hart, una mujer que nunca había visto, nunca había tocado, nunca había oído hablar, estaba dejando todo lo que conocía para venir a él. El terror golpeó primero, agudo y vicioso. ¿Y si él no era suficiente? ¿Y si ella bajaba de esa diligencia, lo miraba y se daba cuenta de que había cometido el peor error de su vida? Pero debajo del terror había algo más. Algo que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado su nombre. Propósito. Dobló la carta con cuidado, la apretó contra su pecho y cabalgó directamente al campamento de Jake. Jake levantó la vista de su café, echó un vistazo a la cara de Ethan y sonrió. Dijo que sí, dijo que viene. Jake soltó un grito que resonó por todo el cañón. Bueno, maldita sea. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé. La voz de Ethan se quebró. Jake, no tengo nada, ni casa ni tierra, nada que ofrecerle excepto a ti mismo, intervino Jake. ¿Qué es lo que ella quiere, idiota? No viene por una mansión, viene por ti. Ethan negó con la cabeza, con la garganta ardiendo. No puedo traerla a la nada. No puedo pedirle que viva en un maldito petate bajo las estrellas. Entonces constrúyele algo. Jake se levantó, le puso una mano en el hombro a Ethan. Tienes tiempo. El tiempo que le lleve llegar aquí, úsalo. Encuentra trabajo, ahorra dinero, consigue un pedazo de tierra. Demuéstrale que vas en serio. ¿Y si no puedo?
Puedes, dijo Jake con voz dura, porque no tienes opción. O das un paso al frente o la pierdes antes de que llegue. ¿Qué va a hacer? Ethan lo miró, la pregunta asentándose como una marca de hierro. Luego asintió una vez, brusco y final. Le construiré algo. Maldita sea que lo harás. Esa noche, Ethan respondió, con las manos firmes a pesar del caos en su pecho. Eliza, necesito saber cuándo planeas venir porque tengo trabajo que hacer antes de que llegues. No te voy a traer a la nada, te voy a dar un hogar. Lo juro. Su respuesta llegó 3 semanas después y lo cambió todo. Querido Ethan, llegaré en septiembre. Eso te da 6 meses. ¿Es tiempo suficiente? Mi tía y mi tío aún no lo saben. Tengo miedo de decírselo, miedo de que intenten detenerme. Pero he tomado mi decisión. Voy hacia ti y nada cambiará mi opinión. Por favor, no dudes de ti mismo. No voy por lo que tienes, voy por quién eres. Eso es todo lo que necesito. Tuya siempre, Elisa. 6 meses. Ethan leyó la carta, de pie en medio del pueblo, y algo dentro de él cambió. Se encajó en su lugar como el martillo de un arma. 6 meses para convertirse en el hombre que ella merecía. Entró en la oficina de tierras esa misma tarde. El empleado levantó la vista, aburrido. ¿Puedo ayudarle? Necesito saber qué tierras están disponibles para colonizar a menos de 50 millas de Socorro. El empleado parpadeó. Luego sacó un libro de registro. Tengo algunas parcelas. La mayoría son difíciles, sin derechos de agua. Tendría que cavar su propio pozo. Muéstremelas. El empleado extendió un mapa sobre el escritorio, señalando varias secciones marcadas. Ethan las estudió, con la mandíbula apretada. Finalmente, señaló una. Una parcela de 160 acres cerca del lecho de un arroyo, lo suficientemente lejos del pueblo para tener privacidad, pero lo suficientemente cerca para conseguir suministros. Esta. ¿Cuánto cuesta presentar la solicitud? $18. Pero tienes que demostrar las mejoras. Construir una vivienda, cultivar la tierra y vivir en ella durante 5 años. Lo haré. El empleado levantó una ceja. ¿Tiene $18? Ethan no los tenía. Todavía no, pero los tendría. Salió de esa oficina con un número de solicitud escrito en un trozo de papel y un fuego en las entrañas que no se apagaría. Jake lo encontró esa noche sentado junto al fuego con un papel en las manos. Lo hizo, dijo Jake, leyendo el número de solicitud por encima de su hombro. Ahora tengo que ganármelo. Entonces, manos a la obra. Durante los siguientes 6 meses, Ethan trabajó como un hombre poseído. Aceptó todos los trabajos que pudo encontrar. Arreos de ganado, construcción de cercas, doma de caballos, desbroce de matorrales. Trabajaba de sol a sol 7 días a la semana, y cuando el sol se ponía, trabajaba a la luz del fuego, partiendo troncos y acarreando piedras para la casa que estaba construyendo en ese pedazo de tierra árida. Jake trabajaba a su lado, sin pedir pago, sin quejarse. ¿Por qué haces esto? Preguntó Ethan una noche, con las manos en carne viva y sangrando por acarrear madera. Jake no levantó la vista del poste que estaba hundiendo. Porque tú lo harías por mí. No tengo nada que darte. Me estás dando algo en lo que creer, dijo Jake simplemente. Eso es suficiente. La casa se levantó lentamente. Una pared, luego dos. Un techo que no goteaba, una puerta que cerraba. No era mucho, solo una habitación con una chimenea de piedra y un suelo de madera, pero era sólida, real. Un lugar que Elisa podría llamar hogar. Y con cada tabla que Ethan clavaba, cada piedra que colocaba, sentía que cambiaba. Dejó de vagar, de huir, de creer que no era nada, porque ahora estaba construyendo algo para ella, para ellos, para el futuro. Había dejado de creer que podría tenerlo. Pero las cartas no se detuvieron, si acaso se intensificaron. Eliza escribía sobre sus preparativos, vendiendo sus pertenencias, ahorrando cada centavo, mintiendo a su tía y a su tío sobre a dónde iba. La culpa la estaba consumiendo, pero no podía dar marcha atrás. Nunca me perdonarán, Ethan. Pero no puedo quedarme aquí. No puedo seguir viviendo esta media vida.
Te estoy eligiendo a ti. Nos estoy eligiendo a nosotros. Aunque me aterre. Ethan respondió, sus palabras crudas. A mí también me aterra. Cada maldito día. Pero te estoy construyendo un hogar, Elisa. Te estoy dando todo lo que tengo. Y si eso no es suficiente, si llegas aquí y te das cuenta de que cometiste un error, lo entenderé. No te obligaré a nada. Pero necesito que sepas que lo estoy intentando. Estoy intentando lo más duro que nunca en mi vida. Su respuesta llegó rápido y lo rompió. Ethan, para. Deja de dudar de ti mismo. Deja de pensar que me iré. He visto tu corazón a través de estas cartas. Te conozco mejor de lo que he conocido a nadie. Y no te tengo miedo. Solo tengo miedo de perderte antes de poder abrazarte. Leyó esas palabras y algo dentro de él se abrió. Algo que había mantenido encerrado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Esperanza. Los meses pasaron en un torbellino de trabajo y cartas. Las manos de Ethan se endurecieron, su cuerpo se adelgazó, su propósito se agudizó. Ya no vagaba. Estaba construyendo, preparándose, convirtiéndose. Y luego, a principios de agosto, llegó una carta que le detuvo el corazón. Ethan, salgo de Boston en 2 semanas. Llegaré a Socorro el 14 de septiembre. Estoy aterrorizada. Se lo dije a mi tía y a mi tío anoche. Estaban furiosos. Mi tía me llamó tonta. Mi tío dijo que estaba tirando mi vida por un extraño. Quizás tengan razón, pero ya no me importa. Voy hacia ti. Por favor, está allí. Por favor, no cambies de opinión. Tuya, Eliza. Ethan leyó la carta 3 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón. El 14 de septiembre, a 4 semanas de distancia, cabalgó al pueblo a la mañana siguiente y compró tela para cortinas, una colcha para la cama, una estufa de hierro fundido que no podía permitirse, pero que compró de todos modos porque ella merecía algo mejor que cocinar sobre un fuego abierto. Compró platos y velas, y un espejo porque quería que ella se viera en su hogar. Jake lo vio cargar el carro, negando con la cabeza y sonriendo. Te vas a arruinar antes de que llegue. No me importa, eres un tonto. Ethan Cole, lo sé. Pero Ethan no se sentía tonto, se sentía vivo. Por primera vez en 11 años sentía que tenía una razón para despertarse, una razón para luchar, una razón para creer que el futuro podría ser algo más que polvo y silencio. La casa estuvo terminada la primera semana de septiembre. Ethan se paró en la puerta, mirando la sencilla habitación que había construido con sus propias manos, y sintió algo parecido al orgullo. No era mucho, pero era de ellos. Jake llegó esa noche, echó un vistazo al lugar y silbó bajo. Le va a encantar. ¿Tú crees? Lo sé. Jake desmontó, entró, pasó la mano por la chimenea de piedra. Construiste esto para ella, Ethan. Cada clavo, cada piedra. Eso significa algo. Ethan asintió con la garganta apretada. ¿Y si ella no siente lo mismo cuando me vea? ¿Y si las cartas fueron solo... Para, Jake se giró, con expresión dura. Tienes que dejar de hacer eso. Deja de esperar que todo se desmorone. Ella viene porque quiere, porque te eligió. Ahora tienes que elegir creerlo. Ethan quería hacerlo. Dios quería hacerlo, pero el miedo seguía allí, royéndole las costillas como un ser vivo. Llegó el 10 de septiembre, y Ethan no podía comer, no podía dormir. Recorrió la tierra, revisó la casa una docena de veces, arregló cosas que no necesitaban arreglo. Jake finalmente lo agarró por el hombro y lo sacudió. Te vas a agotar antes de que llegue. Siéntate. Respira. No puedo. ¿Por qué no? Porque, ¿y sí? La voz de Ethan se quebró. ¿Y si no soy lo que ella pensaba que sería? ¿Y si me mira y se da cuenta de que cometió un error? La expresión de Jake se suavizó. Entonces no es la mujer que pensabas que era. Pero no creo que eso vaya a pasar. Creo que va a bajar de esa diligencia, te verá allí de pie y sabrá que tomó la decisión correcta. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te he visto convertirte en un hombre diferente,
estos últimos 6 meses. No eres el mismo vagabundo que conocí hace años. Ahora tienes un propósito. Tienes algo por lo que luchar, y eso cambia a un hombre. Jake le dio una palmada en el hombro. Ella va a ver eso. Confía en mí. Ethan quería creerle. Lo hacía. Pero el miedo no se iba. 13 de septiembre. Quedaba un día. Ethan cabalgó al pueblo, con el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Revisó el horario de la diligencia 3 veces, confirmó la hora de llegada, luego caminó a la tienda general y compró un ramo de flores silvestres porque no sabía qué más hacer. El empleado le sonrió. ¿Ocasión especial? Me caso. Felicidades. Ethan asintió. Las palabras se sentían irreales. Se iba a casar con una mujer que nunca había conocido. Una mujer que le había confiado todo su futuro basándose en nada más que tinta y papel. Salió de la tienda, con las flores apretadas en su puño, y sintió que el peso de todo se le venía encima. ¿Y si le fallaba? ¿Y si no podía darle la vida que merecía? ¿Y si ella se arrepentía de cada palabra que le había escrito? Estás entrando en pánico otra vez. Ethan se giró. Jake estaba detrás de él, con los brazos cruzados. No lo estoy. Sí lo estás. Lo veo en toda tu cara. Jake se acercó, su voz baja. Escúchame. Has hecho todo lo que has podido. Le construiste un hogar. Le diste tu corazón. Ahora tienes que confiar en que es suficiente. Porque si mañana estás en esa estación con cara de un hombre que no cree que la merece, ella lo verá. Y quizás entonces dude. Pero si te paras allí como el hombre en el que te has convertido, el hombre que luchó por esto, ella también lo verá. Ethan lo miró, las palabras calando hondo. Mañana, dijo Jake, muéstrale quién eres, no quién temes no ser. ¿Me oyes? Ethan asintió lentamente. Sí, te oigo. Esa noche no durmió. Se sentó fuera de la casa que había construido, mirando las estrellas, y pensó en todas las cartas que habían escrito, todas las palabras que habían compartido, todas las verdades que se habían confesado cuando nadie más escuchaba. Ella lo conocía mejor que nadie, y él la conocía a ella. Eso tenía que ser suficiente. El 14 de septiembre amaneció claro y brillante. El cielo se extendía infinito y azul. Ethan se vistió con su camisa más limpia, se afeitó con cuidado y cabalgó al pueblo con el corazón martilleando tan fuerte que pensó que podría atravesarle las costillas. Jake lo encontró en la estación, sonriendo. ¿Estás listo? No, bien, eso significa que te importa. La diligencia debía llegar a las 2 en punto. Ethan se paró en el andén, con las flores marchitándose en su mano, y observó el horizonte como un hombre esperando su ejecución. La 1:55, las 2 en punto, las 2:05, y entonces, a lo lejos, se levantó la nube de polvo. A Ethan se le cortó la respiración. Sus manos se entumecieron. Todas las palabras que había planeado decir se desvanecieron de su mente. La diligencia apareció a la vista. Los caballos resoplando. El conductor gritando. Se detuvo frente a la estación y el mundo de Ethan se redujo a un solo punto. La puerta se abrió y Eliza Hart bajó a la luz del sol. Era más pequeña de lo que había imaginado, más delgada. Su vestido era sencillo, su cabello recogido severamente, y aferraba una única y gastada maleta de viaje como si contuviera todo lo que había poseído. Lo cual, se dio cuenta Ethan con una sacudida, probablemente era cierto. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El ruido de la estación se desvaneció. Los caballos pateando, los conductores gritando, los pasajeros desembarcando. Todo desapareció en un silencio tan completo que Ethan podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Los ojos de Eliza recorrieron el andén, buscando, y cuando se posaron en él, dejó de respirar. Lo supo porque él también dejó de respirar. Sus miradas se encontraron, y Ethan sintió que el mundo se inclinaba. Esto era real. Ella era real. De pie a unos 5 metros de distancia, con polvo en el dobladillo, el agotamiento tallado en su rostro, y mirándolo como si tampoco pudiera creer que él existiera. Ethan. Su voz era suave, incierta, y rompió algo dentro de él. Dio un paso adelante,
sus piernas inestables. Eliza. Ella dejó caer la maleta. Su mano voló a su boca, y por un segundo terrible, Ethan pensó que iba a llorar, o peor, a darse la vuelta y volver a subir a esa diligencia. Pero entonces se movió hacia él, lento al principio, luego más rápido. Y de repente estaban a un pie de distancia, mirándose como dos personas que despiertan de un sueño que no están seguras de que sea real. «Estás aquí», dijo Ethan, con la voz quebrada. «¿De verdad viniste? Pensaste que no lo haría». Sus ojos estaban húmedos, su barbilla temblaba. «¿Pensaste que había cambiado de opinión?» Yo... No pudo terminar. El miedo había sido tan fuerte durante tanto tiempo, y ahora ella estaba aquí, y no sabía qué hacer con sus manos o su corazón, o el alivio aplastante que intentaba partirlo en dos. Estaba aterrorizada, susurró Eliza. Todo el viaje, 3 semanas en trenes y diligencias, y cada milla pensaba, ¿y si no está allí? ¿Y si todo esto fue un error? ¿Y si no lo fue? Interrumpió Ethan, su voz áspera. No fue un error. Estás aquí. Eso es todo lo que importa. Ella lo miró, sus ojos buscando en su rostro como si estuviera memorizando cada línea. Eres exactamente como te imaginé. No, eres más. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. No lo soy, Elisa. No tengo nada. Te construí una casa, pero es solo una habitación. Tengo 160 acres, pero es tierra virgen. No tengo dinero, no. Para. Ella extendió la mano, sus dedos rozando su brazo, y Ethan se congeló. El toque fue ligero, tentativo, pero le quemó a través de la camisa como una marca de hierro. No vine por lo que tienes. Vine por ti. La miró, a esta mujer que le había confiado todo, y sintió que algo en su pecho se abría de par en par. No sé cómo hacer esto. Yo tampoco. ¿Y si te fallo? ¿Y si tú me fallas? Replicó ella, y había fuego en su voz ahora. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para esta vida? ¿Y si no puedo? Tan se movió sin pensar. Cerró la distancia entre ellos, la rodeó con sus brazos y la atrajo contra su pecho. Ella jadeó, tensándose por un instante, y luego se derrumbó en él, sus brazos rodeando su cintura, su rostro presionado contra su hombro, y comenzó a temblar. No estaba llorando, solo se aferraba como si se hubiera estado ahogando durante años, y él fuera la primera cosa sólida que había tocado. Ethan apretó su agarre, con la garganta ardiendo. Te tengo, te tengo. Tenía tanto miedo, susurró contra su camisa. Tanto miedo de que no fueras real. Soy real. Estoy aquí mismo. Se quedaron así durante mucho tiempo, abrazados en medio del polvoriento andén mientras el mundo se movía a su alrededor. Ethan sintió los latidos de su corazón contra su pecho. Sintió cómo temblaba. Sintió el peso de su confianza asentándose en sus huesos como un ancla. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos pero claros. Necesito verla. La casa. Nuestro hogar. Nuestro hogar. Las palabras le produjeron una sacudida. No es mucho. Muéstramela. Recogió su maleta, la llevó a su caballo y la subió a la silla como si no pesara nada. Ella se acomodó delante de él, y cuando él se subió detrás y la rodeó con un brazo por la cintura para estabilizarla, ella se reclinó en él sin dudarlo. Fue la cosa más natural del mundo. Jake había desaparecido, lo suficientemente inteligente como para darles espacio, y Ethan estaba agradecido. Necesitaba este momento a solas con ella. Necesitaba sentir su peso contra él. Necesitaba saber que esto era real. Cabalgaron en silencio, el sol cayendo bajo sobre las llanuras. La mano de Elisa se posó en su brazo. Sus dedos se curvaron ligeramente, y Ethan sintió que el gesto se asentaba en él como una promesa. «Háblame de la casa», dijo ella en voz baja. «Una habitación, chimenea de piedra, la construí yo mismo». «¿Lo hiciste? Cada tabla, cada clavo». Ella giró la cabeza ligeramente, mirándolo. «¿Para mí? Sí. ¿Para ti?» Sus ojos se llenaron de nuevo, pero parpadeó para alejar las lágrimas. «Nadie ha construido nada para mí antes. Entonces eran unos tontos». Ella se rió, el sonido tembloroso pero real. «Ni siquiera me conoces.
Te conozco mejor que nadie, dijo Ethan, y lo decía en serio. Sé que eres lo suficientemente valiente como para dejarlo todo. Sé que eres lo suficientemente fuerte como para arriesgar toda tu vida por un extraño. Y sé que estás cansada de ser invisible. Yo también lo estoy. Eliza se quedó en silencio, sus dedos apretando su brazo. Leí tus cartas tantas veces que las tengo memorizadas. Cada palabra, cada confesión. Te conozco, Ethan Cole, y no te tengo miedo. Deberías, dijo él bruscamente. Voy a arruinar esto. No sé cómo. Lo resolveremos, intervino ella, su voz firme ahora. Juntos. La casa apareció en el horizonte, pequeña y tosca, pero sólida, y Ethan sintió que se le oprimía el pecho. Esto era todo, el momento en que ella vería lo que él había construido y sentiría esperanza, o lo vería y se daría cuenta de que había cometido un terrible error. Detuvo al caballo, desmontó y extendió la mano para ayudarla a bajar. Sus manos se aferraron a sus hombros, y cuando sus pies tocaron el suelo, se tambaleó ligeramente. Él la estabilizó, y ella lo miró con algo crudo en sus ojos. ¿Es esa?, preguntó, señalando la casa. Esa es. Caminó hacia ella lentamente, sus pasos cuidadosos, y Ethan la siguió unos pasos detrás, con el corazón en la garganta. Llegó a la puerta, la abrió y entró. El silencio se extendió, insoportable y largo. Ethan se quedó en la puerta, observándola, asimilarlo todo. La chimenea de piedra que había construido a mano. El suelo de madera que había lijado hasta dejarlo liso. El armazón de la cama que Jake le había ayudado a montar. La colcha que compró, la estufa de hierro fundido, la mesa, las dos sillas, las cortinas colgando en la única ventana. Era simple, austero. Nada como la vida que había dejado atrás. Eliza se giró lentamente, su mirada recorriendo cada rincón. Y luego lo miró a él. ¿Tú construiste esto? Sí. ¿Para mí? Sí. Cruzó la habitación en 3 zancadas, le tomó la cara con ambas manos y lo besó. Ethan se congeló, el shock paralizando sus miembros. Y entonces algo dentro de él se liberó. Le devolvió el beso, fuerte y desesperado, sus manos subiendo para acunar su cabeza, y ella hizo un pequeño sonido contra su boca que lo rompió por completo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Eliza presionó su frente contra la de él. Estoy en casa. Por primera vez en mi vida, estoy en casa. A Ethan se le cerró la garganta. No podía hablar, no podía hacer nada más que abrazarla mientras el mundo se reorganizaba a su alrededor. Gracias, susurró ella. Gracias por darme esto. Te daría cualquier cosa, dijo él, con la voz destrozada. Todo lo que tengo es tuyo. Ella sonrió, suave y temblorosa. Entonces estamos empezando con más de lo que la mayoría de la gente tiene. Se quedaron así, abrazados, hasta que el sol se ocultó bajo el horizonte y la habitación se llenó de sombras. Finalmente, Eliza dio un paso atrás, secándose los ojos. Debería... Necesito desempacar. No tengo mucho, pero lo que sea que tengas está bien. Ethan se acercó a la chimenea, comenzó a encender un fuego. Debes estar hambrienta. Cocinaré algo. ¿Tú cocinas? No muy bien, pero me las arreglo con frijoles y pan de maíz. Ella se rió de nuevo, y el sonido llenó la pequeña habitación de calidez. Entonces te ayudaré. Trabajaron lado a lado, torpes al principio, chocando entre sí, disculpándose, moviéndose con la torpeza de dos personas que nunca habían compartido un espacio. Pero lentamente, el ritmo llegó. Eliza cortó el pan mientras Ethan calentaba los frijoles. Ella le pasó los platos y él sirvió agua. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa y por primera vez comieron juntos. Háblame del viaje, dijo Ethan observándola. ¿Fue malo? Largo, agotador, aterrador. Ella lo miró a los ojos, pero valió la pena. Tu tía y tu tío, ¿cómo se lo tomaron? Su expresión se oscureció. No bien, mi tía dijo que estaba tirando mi vida. Mi tío dijo que estaba siendo egoísta y desagradecida. Me dijeron que si me iba, no me molestara en volver. La mandíbula de Ethan se tensó. Renunciaste a todo. No renuncié a nada,
corrigió ella. Dejé atrás una vida que me estaba matando. Hay una diferencia. Él extendió la mano sobre la mesa, cubrió la de ella con la suya. Ahora tienes un hogar, me tienes a mí. Y te juro, Elisa, que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de esto. Sus dedos se entrelazaron con los de él. Ya no me arrepiento. Terminaron de comer y Ethan limpió mientras Eliza desempacaba sus pocas pertenencias. Un segundo vestido, un camisón, un cepillo para el pelo, un pequeño libro de poesía y las cartas. Sus cartas, atadas con una cinta y gastadas de tanto leerlas y releerlas. Él miró el fajo, algo apretado formándose en su pecho. ¿Las guardaste todas? Por supuesto que sí. Son lo más importante que tengo. Ya no, dijo él en voz baja. Ahora tienes esto, tienes un futuro. Ella se volvió hacia él con los ojos serios. ¿Nos casamos mañana o esperamos? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Ethan tragó saliva. ¿Qué quieres tú? Quiero casarme contigo, dijo ella simplemente. Pero también quiero saber que estás seguro, que no estás solo. Estoy seguro. Cruzó la habitación, le tomó las manos. He estado seguro desde el día que recibí tu primera carta. Solo que no creía que te mereciera. Pero estás aquí y no voy a dejar que el miedo arruine esto. Así que sí, nos casamos mañana. Si eso es lo que quieres, es lo que quiero. Entonces eso es lo que haremos. Ella sonrió y fue la cosa más hermosa que él había visto. No puedo creer que esto sea real. Yo tampoco. Esa noche, Ethan durmió en el suelo junto al fuego mientras Eliza ocupaba la cama. Él se había ofrecido a dormir afuera, pero ella se había negado, diciendo que no quería estar sola. Así que se tumbó en su petate, mirando al techo, escuchando su respiración y tratando de procesar el hecho de que su vida acababa de cambiar para siempre. Ethan. Su voz era suave en la oscuridad. Sí. ¿Tienes miedo? Él guardó silencio por un largo momento, aterrado. Yo también, pero sigues aquí, tú también. Él sonrió a pesar de sí mismo. Sí lo estoy. Entonces quizás eso sea suficiente, susurró ella. Quizás tener miedo juntos es mejor que estar solo. Sí, dijo Ethan, con el pecho apretado. Quizás lo es. Se casaron a la mañana siguiente en la pequeña iglesia de Socorro. Jake fue su testigo, sonriendo como un tonto, y el predicador les hizo las preguntas que ninguno de los dos esperaba responder en sus vidas. ¿Aceptas, Ethan Cole, a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas, Eliza Hart, a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Ethan la besó, lento y cuidadoso, y sintió que el peso de toda una vida de soledad se levantaba de sus hombros. Cabalgaron de regreso a la casa juntos, la mano de Eliza metida en la suya, y cuando cruzaron la puerta, ella se volvió hacia él con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca pensé que tendría esto. Yo tampoco. ¿Qué hacemos ahora? Ethan sonrió, la atrajo hacia él. Vivimos, construimos, lo resolvemos sobre la marcha, juntos, juntos. Y por primera vez en sus vidas, eso fue suficiente. Pero la realidad se impuso rápidamente. Esa primera semana fue más difícil de lo que ninguno de los dos había anticipado. Eran extraños viviendo en un espacio reducido, aprendiendo los ritmos del otro, chocando con expectativas y hábitos que no coincidían. Eliza quemó la primera comida que intentó cocinar en la estufa de hierro fundido. Ethan le gritó cuando ella reorganizó sus herramientas. Ella lloró cuando él salió a caballo antes del amanecer sin decírselo. Aterrada de que se hubiera ido para siempre, él regresó y la encontró sentada en el porche, pálida y temblando, y se dio cuenta de que ella aún no confiaba en que él siempre volvería. Lo siento, dijo él, arrodillándose frente a ella. Lo siento muchísimo. No pensé. Estoy acostumbrado a estar solo. Olvidé que ahora tengo a alguien. Ella se secó los ojos, su voz pequeña. Pensé que habías cambiado de opinión, que te habías dado cuenta de que casarte conmigo fue un error. Nunca, dijo él ferozmente. Nunca, Elisa. ¿Me oyes? No me voy. Nunca. Ella asintió, pero él vio el miedo todavía allí, acechando bajo la superficie.
Pelearon esa noche, su primera pelea real, sobre nada y sobre todo. Sobre cómo él nunca hablaba y cómo ella hablaba demasiado. Sobre cómo él esperaba que ella supiera cosas que no sabía y cómo ella esperaba que él le leyera la mente. No sé cómo hacer esto, gritó finalmente Eliza, con la voz quebrada. No sé cómo ser una esposa. No sé cómo vivir aquí. No sé nada. ¿Crees que yo sí? Replicó Ethan. ¿Crees que tengo la más remota idea de lo que estoy haciendo? Estoy improvisando sobre la marcha, Elisa. Igual que tú. Se miraron, respirando con dificultad. Y entonces Elisa comenzó a reír, una risa histérica y agotada que se convirtió en sollozos. Y Ethan la atrajo a sus brazos mientras ella se deshacía contra su pecho. Somos un desastre, sollozó ella. Sí, lo somos. Y si no podemos resolverlo, entonces seremos un desastre juntos, dijo él en su cabello. Pero no nos vamos a rendir, no en esto, no en nosotros. Ella se aferró a él y lentamente la tormenta pasó. Se sentaron en el suelo, con la espalda contra la cama, abrazándose mientras el fuego se consumía. Lo siento, susurró Eliza. Lo estoy intentando con todas mis fuerzas, pero... Lo sé, yo también. Él besó la parte superior de su cabeza. Vamos a equivocarnos mucho, pero ya conocemos nuestros corazones. Eso tiene que contar para algo. Sí cuenta, dijo ella suavemente. Cuenta para todo. Y lentamente, dolorosamente, aprendieron a hablar sin pelear, a darse espacio, a pedir lo que necesitaban en lugar de esperar que el otro adivinara, a perdonar cuando uno de ellos fallaba, a reír cuando las cosas salían mal en lugar de dejar que los rompiera. 3 semanas después de la boda, Ethan llegó a casa y encontró a Eliza sentada en la mesa, llorando sobre una carta. ¿Qué pasó? Se arrodilló a su lado. Mi tía respondió. Le entregó la carta, con la mano temblando. Dijo que estoy muerta para ellos, que tomé mi decisión y ahora tengo que vivir con ella. Ethan leyó las frías y brutales palabras y sintió que la rabia lo consumía. Están equivocados, ¿me oyes? Están equivocados. Pero ¿y si tienen razón? Eliza lo miró, con los ojos rojos. ¿Y si lo tiré todo por la borda? ¿Y si no lo hiciste? Él la agarró por los hombros. Elegiste una vida que es tuya. Elegiste la libertad. Me dijiste y elegiste a un bitón. Y sé que es difícil. Sé que tienes miedo, pero no tiraste nada por la borda. Te salvaste a ti misma. Ella lo miró y algo cambió en su expresión. ¿De verdad crees eso? Lo sé, ella le echó los brazos al cuello y Ethan la abrazó mientras lloraba. No por lo que había perdido, sino por lo que había ganado. Esa noche, mientras yacían en la cama juntos por primera vez sin miedo entre ellos, Eliza susurró, «Te amo». A Ethan se le cortó la respiración. Se giró para mirarla, vio la verdad brillando en sus dos ojos y sintió que su mundo se inclinaba. «Yo también te amo. Dios, Elisa, te amo tanto. Me asusta». Ella sonrió, extendió la mano para tocarle la cara. Entonces tengamos miedo juntos. Y lo tuvieron, pero también estaban construyendo algo real, algo honesto, algo que ninguno de los dos había pensado que tendrían. El primer invierno casi los mata. Noviembre llegó duro y rápido. La temperatura bajó tan de repente que Ethan apenas tuvo tiempo de prepararse. Había sobrevivido a inviernos en la frontera antes, pero nunca con alguien más dependiendo de él. Nunca con alguien a quien amaba más que su propia supervivencia. La leña se agotó en diciembre. Ethan se mató trabajando, cortando y acarreando, sus manos agrietadas y sangrando por el frío. Pero no era suficiente. La casa era sólida, pero las paredes de piedra guardaban el frío. Y algunas mañanas Eliza se despertaba temblando a pesar de estar envuelta en todas las mantas que tenían. «Necesitamos más leña», dijo una mañana, su aliento visible en el aire helado. «Lo sé». Ethan se puso el abrigo, con la mandíbula apretada. «Voy a salir. Hace demasiado frío». «Te... La necesitamos, Elisa. No sobreviviremos a enero sin ella». Ella lo agarró del brazo con los ojos feroces. «Entonces voy contigo». «No, quédate aquí donde hace calor». «Aquí no hace calor», replicó ella, «y no me voy a quedar aquí sin hacer nada mientras te matas a trabajar. Hacemos esto juntos». Él quiso discutir,
Pero la mirada en su rostro lo detuvo. No era la misma mujer asustada que había bajado de esa diligencia hacía 3 meses. Ahora era más dura, más fuerte. La frontera la estaba cambiando, igual que lo había cambiado a él. Bien, pero haces exactamente lo que yo diga. Siempre lo hago, dijo ella con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Trabajaron lado a lado en el frío brutal, Eliza acarreando ramas mientras Ethan blandía el hacha. Sus músculos gritaban, sus pulmones ardían, pero siguió adelante porque detenerse significaba congelarse. El rostro de Eliza se puso pálido, luego rojo, luego pálido de nuevo. Pero no se quejó, no se rindió. Para cuando arrastraron la última carga de vuelta a la casa, el sol se estaba poniendo y ambos temblaban tanto que apenas podían mantenerse en pie. Ethan avivó el fuego mientras Eliza se desplomaba en una silla, con las manos alrededor de una taza de agua caliente. Él la observó, la culpa retorciéndole las entrañas. Esta no era la vida para la que ella se había apuntado. Las cartas habían estado llenas de esperanza y posibilidad, pero la realidad era un trabajo brutal y el miedo constante de no sobrevivir a la próxima tormenta. Lo siento, dijo en voz baja. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Por traerte a esto? Tú no me trajiste. Yo elegí venir. No sabías lo que estabas eligiendo. Tú tampoco. Dejó la taza, se acercó a él, tomó sus manos heladas entre las suyas. Deja de disculparte por darme una vida. Aunque sea dura, aunque sea brutal, es mía, nuestra. Eso es todo lo que importa. Él la atrajo hacia sí, hundió la cara en su cabello. No quiero que te arrepientas de esto. No lo haré. Pero tienes que dejar de cargar con todo esto solo. Déjame ayudar. Déjame ser tu compañera, no solo alguien a quien proteges. Las palabras lo golpearon con fuerza. Tenía razón. La había estado tratando como algo frágil, algo que necesitaba refugio, cuando lo que ella necesitaba era ser vista como lo suficientemente fuerte para estar a su lado. De acuerdo, dijo contra su sien. De acuerdo. Pero el invierno empeoró. El pozo se congeló. Los pollos que Ethan había comprado murieron de frío. Los suministros escasearon. Y el pueblo más cercano estaba a 2 días de viaje a través de una nieve tan profunda que los caballos no podían pasar. Racionaron todo. Frijoles y harina de maíz estirados al máximo, agua derretida de la nieve, el fuego bajo para ahorrar leña. Y a través de todo, se aferraron el uno al otro con una desesperación que se sentía como ahogarse. Una noche a finales de enero, Eliza lo despertó, su voz aguda por el pánico. Ethan, algo va mal. Se incorporó de un salto, con el corazón desbocado. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se presionó el estómago con una mano, su rostro contraído. No sé. Dolor. Yo... El terror lo inundó. ¿Cuánto tiempo? 1 hora, quizás más. Pensé que pasaría, pero... Jadeó, doblándose por la mitad. Ethan ya estaba de pie, poniéndose las botas. Voy a buscar al médico. No, está demasiado lejos. Te congelarás antes de... No me importa. Agarró su abrigo, sus manos temblando. No voy a perderte. Ethan, para. Su voz cortó el pánico. Escúchame, si sales con este frío, en la oscuridad, morirás. ¿Y entonces dónde quedaré yo? La miró, con el pecho agitado. Tenía razón. El médico más cercano estaba en Socorro, y con este tiempo nunca llegaría. Entonces, ¿qué hago? Su voz se quebró. Dime qué hacer. Ella extendió la mano hacia él, su rostro pálido pero decidido. Te quedas. Me ayudas a superar esto. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos. Se arrodilló junto a la cama, le tomó la mano y rezó más fuerte de lo que había rezado en su vida. El dolor venía en oleadas, brutal e implacable, y no había nada que pudiera hacer más que sostenerla mientras ella luchaba. Pasaron las horas. El fuego se consumió. El agarre de Eliza en su mano se volvió blanco, su respiración entrecortada, y Ethan sintió que su propia cordura se deshilachaba. «Háblame», jadeó ella. «Dime algo. Lo que sea. No puedo pensar. Entonces háblame de nosotros».
¿De las cartas? ¿De por qué respondiste a la mía? Él tragó saliva. Se obligó a concentrarse. Porque fuiste honesta. Porque dijiste que te estabas asfixiando. Y yo sabía exactamente cómo se sentía eso. Porque leí tus palabras y pensé, quizás no estoy solo después de todo. Sigue. Estaba aterrorizado de responder. Pensé que nunca volverías a contestar, pero lo hiciste. Y cada carta me hacía sentir como si estuviera despertando de un sueño de 10 años, como si hubiera estado muerto y tú me hubieras traído de vuelta. Su respiración se entrecortó, pero apretó su mano. Sentí lo mismo. Cada carta tuya era la prueba de que alguien en el mundo me veía. Realmente me veía. Te veo ahora, dijo él ferozmente, y no voy a soltarte. ¿Me oyes? Lucha. Quédate conmigo. Estoy luchando, susurró ella. Estoy luchando. Al amanecer, el dolor había pasado. Eliza yacía agotada, empapada en sudor, pero viva. Ethan se desplomó a su lado, todo su cuerpo temblando. Lo logramos, respiró ella. Sí, lo logramos. Pero el miedo no se fue, se instaló en sus huesos, un recordatorio constante de lo frágil que era todo, de lo rápido que todo podía ser arrancado. Llegó febrero y con él un deshielo. La nieve se derritió, el pozo se descongeló y la vida se volvió un poco menos brutal. Ethan fue al pueblo a por provisiones, y cuando regresó, encontró a Eliza afuera, trabajando en el espacio donde había planeado un jardín. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Ella levantó la vista, con las manos sucias de tierra, una sonrisa en su rostro. Preparándome. La primavera está llegando. Quiero estar lista. Él desmontó, se acercó, miró la parcela tosca que ella había marcado. ¿De verdad crees que podemos cultivar algo aquí? Creo que podemos intentarlo. La miró. A esta mujer que lo había dejado todo por él, que había sobrevivido a un invierno que casi los había roto a ambos, que ahora estaba cavando en tierra helada con sus propias manos porque se negaba a rendirse, y sintió que algo cambiaba en su pecho. Te amo, dijo, las palabras feroces. Dios, Eliza, te amo tanto que me aterra. Ella se levantó, se limpió las manos en la falda y se acercó a él. Lo sé, siento lo mismo, pero no podemos vivir con miedo, Ethan. Tenemos que vivir. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso cuando todo es tan malditamente frágil? Confiamos, dijo ella simplemente. Confiamos en que somos lo suficientemente fuertes, en que estamos construyendo algo que puede durar. Él la atrajo hacia sí, presionó su frente contra la de ella. Lo estoy intentando. Yo también. Llegó la primavera, tentativa y frágil, y con ella nuevos desafíos. El jardín que Eliza plantó luchaba en el suelo duro. El ganado que Ethan compró con sus últimos ahorros enfermó, y perdió 3 cabezas antes de descubrir qué pasaba. El dinero escaseaba tanto que algunos días no comían más que pan y frijoles, y Ethan se quedaba despierto por la noche, calculando cuánto tiempo podrían sobrevivir con lo que tenían. Pero sobrevivieron, día a día, semana a semana, abriéndose paso con nada más que terquedad y la negativa a rendirse. Luego, a finales de abril, a Eliza le faltó su ciclo mensual. No se lo dijo a Ethan de inmediato. Esperó, aterrorizada de tener esperanza, aterrorizada de decirlo en voz alta por si al decirlo desaparecía. Pero cuando pasó el segundo mes, no pudo ocultárselo más. Estaban sentados a la mesa cenando en silencio cuando finalmente habló. Ethan, necesito decirte algo. Él levantó la vista, su tenedor deteniéndose a medio camino de su boca. ¿Qué pasa? No pasa nada, al menos eso creo. Respiró hondo. Creo que estoy embarazada. El tenedor cayó con estrépito sobre su plato. Su rostro se puso blanco. ¿Qué? Llevo 2 meses de retraso y he estado enferma por las mañanas. No quería decir nada hasta estar segura. Pero Ethan se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo, y el corazón de Eliza se hundió. Había temido esto, temido que él entrara en pánico, temido que pensara que no podrían manejarlo, pero entonces él se acercó a ella, se arrodilló y presionó su rostro contra su vientre.
Sus hombros temblaban y ella se dio cuenta con sorpresa de que estaba llorando. Ethan, vamos a tener un bebé. Sollozó él. Vamos a tener un bebé. Ella le pasó los dedos por el pelo, sus propias lágrimas cayendo. ¿Estás? ¿Está bien? ¿Estás feliz? Él la miró, con el rostro mojado, los ojos brillantes. ¿Feliz, Elisa? Nunca pensé, nunca soñé. No pudo terminar. Simplemente la atrajo a sus brazos y la abrazó mientras ambos lloraban. Podemos hacer esto, susurró ella. Podemos, lo sé que podemos. Pero el miedo estaba allí, agudo y real. No tenían dinero para un médico, ni partera cerca, ni garantía de que Elisa sobreviviera al parto, porque las mujeres morían todo el tiempo aquí, y la idea de perderla lo destrozaba. Trabajó más duro que nunca, aceptando todos los trabajos que podía encontrar, ahorrando cada centavo. Eliza cosía ropa con retazos, preparaba la casa y trataba de no pensar en todas las formas en que esto podría salir mal. Llegó el verano, brutal e implacable. Eliza se hinchó con el calor, su cuerpo cambiando de maneras que la aterraban y la asombraban. Ethan la rondaba, revisándola constantemente hasta que ella finalmente estalló. Estoy embarazada, no muriéndome. Deja de tratarme como si fuera a romperme. Es que no puedo perderte. No lo harás, pero tienes que confiar en mí, confiar en mi cuerpo, confiar en que soy lo suficientemente fuerte. Él lo intentó. Dios lo intentó. Pero el miedo siempre estaba allí, una sombra que no podía quitarse de encima. En septiembre Jake fue a ver cómo estaban. Echó un vistazo al vientre hinchado de Elisa y soltó un grito. «Bueno, maldita sea, ustedes dos trabajan rápido». Eliza se rió y Ethan sintió que algo en su pecho se aliviaba. Jake se quedó a cenar, entreteniéndolos con historias del pueblo. Y por primera vez en meses, Ethan sintió que podían respirar. «Vas a ser padre», dijo Jake mientras estaban afuera más tarde, viendo el atardecer. «¿Cómo se siente eso?» «Aterrador. Bien, significa que te importa. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si les fallo?» Jake se volvió hacia él, con expresión seria. «No lo harás porque no eres el mismo hombre que eras hace un año. Construiste un hogar, te casaste con una mujer que es más dura que cualquier vaquero que conozco. Y has sobrevivido a un invierno que habría matado a la mayoría de la gente. Estás listo, Ethan. Solo que aún no lo sabes». Ethan quería creerle, quería sentir la certeza que Jake parecía tener, pero todo lo que sentía era el peso aplastante de la responsabilidad y el terror de que de alguna manera lo arruinaría todo. Llegó octubre y con él el parto de Elisa. Comenzó en medio de la noche, un dolor agudo que la despertó de un sueño profundo. Tocó el hombro de Ethan, su voz tranquila a pesar del miedo que la recorría. «Es la hora». Ethan se despertó de un salto, con el corazón en la garganta. «¿Ahora? Ahora». Se movió por instinto, avivando el fuego, hirviendo agua, extendiendo las sábanas limpias que Elisa había preparado. Ella caminaba por la habitación, respirando a través de las contracciones, y él se mantenía cerca, aterrorizado de dejarla sola, incluso por un segundo. Pasaron las horas, el dolor se intensificó, la fuerza de Elisa comenzó a flaquear, y Ethan sintió que su propia resolución se resquebrajaba. «No puedo hacer esto», jadeó en un momento, con el rostro pálido. «No puedo». «Sí, puedes». Él le agarró las manos, su voz feroz. «Eres la persona más fuerte que conozco. Sobreviviste a dejar toda tu vida atrás. Sobreviviste a ese invierno. Puedes sobrevivir a esto. Y si algo sale mal, no saldrá mal, no lo sabes». «Te conozco a ti», dijo él, con los ojos fijos en los de ella. «Y sé que nunca te rindes. Jamás». Ella sostuvo su mirada, sacando fuerzas de él, y asintió. «De acuerdo, de acuerdo». Las horas se mezclaron, dolor y miedo y agotamiento se fusionaron hasta que Ethan no pudo distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Pero finalmente, mientras el sol se asomaba por el horizonte, Eliza dio un último empujón gutural y la habitación se llenó con el sonido del llanto de un bebé. Ethan miró,
con las manos temblando mientras envolvía al pequeño y retorcido infante en una manta. Una niña. Tenían una hija. La colocó en los brazos de Elisa y vio cómo el rostro de su esposa se transformaba. El agotamiento, el dolor, todo se desvaneció, reemplazado por algo tan puro y feroz que le quitó el aliento. «Lo hicimos», susurró Elisa, sus lágrimas cayendo sobre la cabeza del bebé. «Lo hicimos». Ethan se arrodilló junto a la cama, su mano cubriendo las de ambos. «Sí, lo hicimos. ¿Cómo deberíamos llamarla?» Miró la carita, los deditos perfectos cerrados en puños, y sintió que su mundo se inclinaba. «Esperanza. La llamaremos Esperanza». Eliza sonrió, suave y agotada. «Esperanza Cole, me encanta». Se quedaron así, los tres, mientras el sol llenaba la habitación de luz, y Ethan sintió que algo se asentaba en lo profundo de su pecho. Lo habían logrado, construido una vida de la nada, creado algo real, sólido y verdadero. Y era solo el comienzo. Esperanza tenía 3 semanas cuando comenzó la fiebre de Elisa. Empezó como nada, un ligero calor, un cansancio que Ethan atribuyó al agotamiento de la nueva maternidad. Pero al segundo día, «Salai, aquí te más tiras». Eliza temblaba tanto que no podía sostener al bebé, y el terror de Ethan regresó con venganza. «Es solo mi cuerpo recuperándose», insistió ella, con los dientes castañeteando. «Pasará. Estás ardiendo. Estoy bien. No estás bien». Le quitó a Esperanza de los brazos, colocó al bebé en la cuna que había construido y se volvió hacia su esposa. «Voy a buscar al médico. No, no puedes dejarnos solas». «Entonces, ¿qué hago?» Su voz se quebró. «Dime qué hacer, Elisa, porque me estoy volviendo loco». Ella extendió la mano hacia él, su mano temblando. «Te quedas. Cuidas de Esperanza y confías en que soy lo suficientemente fuerte para luchar contra esto». Pero la fiebre subió. Al anochecer, Eliza deliraba, murmurando sobre Boston, su tía y las cartas. Ethan se quedó despierto toda la noche, poniéndole paños fríos en la frente, sosteniendo a Esperanza cuando lloraba y rezando más fuerte de lo que nunca había rezado. Al amanecer, Jake apareció en la puerta. «Oí que podrías necesitar ayuda», dijo simplemente, y Ethan podría haberse derrumbado de alivio. «Está enferma, muy enferma. No sé qué hacer». Jake entró, echó un vistazo al rostro sonrojado de Eliza, y su expresión se volvió sombría. «Fiebre puerperal. La he visto antes. Algunas mujeres la superan. Otras no». El estómago de Ethan se hundió. «No digas eso. No estoy diciendo que no lo logrará. Estoy diciendo que necesitas prepararte». Jake le agarró el hombro. «Pero ahora mismo concéntrate en mantenerla fresca y a ese bebé alimentado. Iré a buscar al médico. Son 2 días. Entonces cabalgaré rápido». Jake ya se dirigía a la puerta. «Aguanta, Ethan». Los dos. Se fue antes de que Ethan pudiera responder, y el silencio que siguió fue sofocante. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de Ethan. Bañó a Elisa con agua fría, le hizo tragar caldo cuando estaba lo suficientemente lúcida como para tragar, y cuidó de Esperanza con manos temblorosas. El bebé lloraba constantemente, sintiendo que algo andaba mal, y Ethan la mecía mientras veía a su esposa luchar por su vida. «No me dejes», le susurró a Eliza la segunda noche. «Por favor, no puedo hacer esto sin ti». Sus ojos se abrieron, desenfocados. «Ethan, estoy aquí mismo. El bebé está bien, es perfecta, pero necesito que luches. ¿Me oyes? Necesito que te quedes. Estoy intentando», respiró ella. «Estoy tan cansada». «Lo sé, pero no puedes rendirte. Hicimos un trato. ¿Recuerdas? Enfrentamos todo juntos. No puedes dejarme ahora». Una lágrima se deslizó por su sien. «Te amo. Yo también te amo. Así que te quedas. Luchas». Ella cerró los ojos y Ethan le sostuvo la mano durante la noche, aterrorizado de que cada respiración fuera la última. Jake regresó al amanecer del tercer día con el médico, un hombre rudo de unos 60 años que examinó a Elisa con manos eficientes e impersonales. «Infección», dijo finalmente. «Común después del parto, podría ir en cualquier dirección». «¿Qué hago?», exigió Ethan. «Manténla fresca, manténla hidratada y reza».
El médico le entregó una botella de medicina con olor amargo. 2 gotas cada 4 horas. Podría ayudar, podría no hacerlo. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes? La expresión del médico se suavizó ligeramente. Hijo, llevo 30 años practicando la medicina. A veces el cuerpo lucha, a veces no. Todo lo que puedes hacer es estar aquí. Se fue y Ethan administró la medicina con manos que no dejaban de temblar. Jake se quedó, cuidando de Esperanza para que Ethan pudiera concentrarse en Elisa. Y durante 3 días más, esperaron. Al sexto día la fiebre se dio. Ethan se despertó y encontró a Elisa observándolo, sus ojos claros por primera vez en una semana. «Tienes un aspecto terrible», susurró ella. Él soltó un sonido que fue mitad risa, mitad sollozo, y hundió la cara en su hombro. «Me diste un susto de muerte. Me asusté a mí misma». Su mano subió, débil pero firme, para posarse en su cabeza. «¿Y Esperanza?» «Está bien». Jake la cuidó. «Es perfecta». La respiración de Elisa se entrecortó. «Pensé que iba a morir. Realmente pensé, pero no lo hiciste. Luchaste tal como sabía que lo harías». Lo abrazó mientras él se desmoronaba. Y cuando finalmente se apartó, ella vio el precio que la última semana le había cobrado. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, sus manos aún temblaban. «Vamos a estar bien», dijo ella con firmeza. «Todos nosotros. Lo sé, lo sé». Pero el miedo había cambiado algo en él. Se dio cuenta de lo frágil que era su vida, de lo rápido que todo podía ser arrancado. La recuperación fue lenta. Elisa recuperó su fuerza en semanas, no en días. Y Ethan se negó a dejarla hacer algo más extenuante que sostener a Esperanza. Ella discutía, pero él era inamovible. «Casi te pierdo», dijo una mañana cuando ella intentó ayudar con la colada. «No voy a arriesgarme de nuevo. No puedes protegerme de todo. Mírame». Ella lo agarró del brazo, lo obligó a mirarla. «Si pasas toda tu vida tratando de mantenerme a salvo, te perderás vivir conmigo de verdad. Estoy aquí. Sobreviví. Ahora déjame ser tu compañera de nuevo». Él la miró, las palabras calando hondo, y finalmente asintió. «De acuerdo, pero tómatelo con calma». «Lo haré». Y lo hizo. Lentamente, con cuidado, encontraron su ritmo de nuevo. Ethan trabajaba la tierra mientras Elisa cuidaba de Esperanza y gradualmente asumía más responsabilidades. El jardín finalmente echó raíces. El rebaño de ganado creció. El dinero seguía siendo escaso, pero estaban sobreviviendo. Más que sobreviviendo. Estaban construyendo. Esperanza cumplió 1 año, luego 2. Era una niña salvaje y valiente que seguía a Ethan a todas partes y se subía a cosas que no debía. Elisa observaba a su hija con una mezcla de orgullo y terror, y Ethan se dio cuenta de que había heredado la terquedad de su madre y su propia negativa a rendirse. «Nos va a dar guerra», dijo Jake una tarde, viendo a Esperanza caminar tras los pollos. «Ya lo hace», respondió Ethan, pero había calidez en su voz. Cuando Esperanza tenía 3 años, Elisa volvió a quedar embarazada. Esta vez, Ethan no entró en pánico, no se obsesionó. Simplemente la atrajo hacia sí y dijo, «Podemos con esto». «¿Estás seguro?» «Sí, estoy seguro». Su hijo nació en la primavera, un niño sano y llorón al que llamaron Thomas, por el padre de Ethan. El parto fue más fácil, y Elisa se recuperó más rápido, y Ethan se permitió creer que quizás, solo quizás, lo habían logrado. Pero la vida seguía poniéndolos a prueba. Una sequía azotó el verano en que Thomas cumplió 2 años y perdieron la mitad de sus cosechas. Ethan aceptó trabajos en el pueblo para llegar a fin de mes, saliendo antes del amanecer y regresando después del anochecer, agotado y cubierto de polvo. Elisa estiraba cada centavo, preparaba comidas de la nada y mantenía a los niños alimentados y limpios a pesar del calor implacable. «Odio esto», dijo Ethan una noche, con la voz cruda. «Odio dejarte sola todo el día. Odio que apenas sobrevivamos. Odio». «Estamos sobreviviendo», intervino Elisa. «Eso es lo que importa. Seguimos aquí. Seguimos luchando». «¿Por cuánto tiempo?»,
¿Cuánto tiempo podemos seguir haciendo esto? El tiempo que sea necesario. Le tomó la mano. Porque rendirse no es una opción. No para nosotros. La miró. A esta mujer que nunca se había rendido, nunca se había dado por vencida, nunca había dejado de creer que podían lograrlo, y sintió que algo se asentaba en su pecho. De acuerdo. De acuerdo. La sequía terminó la primavera siguiente y con ella llegaron nuevas oportunidades. Ethan se asoció con Jake en un negocio de ganado que pagaba mejor que cualquier cosa que hubiera hecho antes. El dinero no era mucho, pero era constante y por primera vez en años podían respirar. Esperanza comenzó a hacer preguntas sobre su historia, cómo se conocieron, por qué mamá vino de tan lejos, por qué no tenían abuelos como otros niños. Eliza la sentó una noche y le contó la verdad. Tu papá y yo nos conocimos a través de cartas. Nunca nos habíamos visto, nunca habíamos hablado, pero conocíamos nuestros corazones, y eso fue suficiente. Los ojos de Esperanza se abrieron de par en par. Eso es como un cuento de hadas. No, dijo Ethan, subiendo a Thomas a su regazo. Es mejor, porque es real. ¿Nos contaréis toda la historia algún día? Eliza y Ethan intercambiaron una mirada. Algún día, prometió Eliza, cuando seas mayor. Pasaron los años, los niños crecieron, el rancho se estabilizó, y lentamente, en silencio, el amor de Ethan y Eliza maduró, pasando de ser algo desesperado y apasionado a algo más profundo, algo arraigado. Todavía peleaban a veces, por el dinero, por los niños, por el trabajo interminable. Pero habían aprendido a pelear limpio, a disculparse, a perdonar y a seguir adelante en lugar de dejar que el resentimiento se calcificara. Eres diferente de lo que eras, observó Jake una tarde cuando los visitó. Ambos. ¿En qué sentido? Preguntó Ethan. Más firmes, como si finalmente creyerais que os merecéis esto. Ethan lo consideró, observando a Eliza en el jardín con Esperanza y Thomas. Quizás ahora sí. Bien, porque construisteis algo real aquí, algo que va a durar más que vosotros dos. Las palabras se quedaron con Ethan mucho después de que Jake se fuera. Pensó en ese primer anuncio que había puesto, aterrorizado y desesperado, en la primera carta de Eliza, honesta y cruda, en el momento en que ella bajó de esa diligencia y cambió su vida para siempre. Habían construido esto juntos, de la nada, solo con coraje y la negativa a permanecer invisibles. Cuando Esperanza cumplió 16 años, pidió leer las cartas. Eliza dudó, pero Ethan asintió. Ya es mayor. Le dieron el fajo atado con la misma cinta que Eliza había usado todos esos años atrás, y observaron cómo ella desdoblaba cuidadosamente la primera. Esperanza leyó en silencio durante mucho tiempo, y cuando finalmente levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. Son preciosas, son honestas, dijo Eliza. Eso es lo que las hizo preciosas. ¿Alguna vez dudasteis? ¿Alguna vez pensasteis que quizás cometisteis un error? Ethan y Eliza se miraron. Una vida entera de comprensión pasando entre ellos. Todos los días al principio, admitió Ethan. Pero dudar no significa que te rindas. Solo significa que eres humano y sigues adelante de todos modos, añadió Eliza. Porque hay cosas por las que vale la pena luchar. Esperanza asintió lentamente, sus dedos trazando el papel gastado. Quiero esto algún día. Quiero lo que vosotros dos tenéis. Entonces no te conformes, dijo Ethan. No aceptes nada menos que alguien que te vea. Que realmente te vea. Como tú ves a mamá. Sí, así. Thomas se convirtió en un joven que era una mezcla de la terquedad de su padre y la amabilidad de su madre. Asumió más trabajo en el rancho, dándole a Ethan la oportunidad de finalmente bajar el ritmo, de sentarse en el porche por las tardes con Eliza y ver el atardecer sobre la tierra que tanto habían luchado por mantener. Lo logramos, dijo Eliza una noche, con la cabeza en su hombro. Realmente lo logramos. Sí, lo hicimos. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no hubieras puesto ese anuncio? Ethan guardó silencio por un largo momento. Todos los días, y me aterra, porque casi no lo hago. Casi dejo que el miedo ganara. Pero no lo hiciste. Tú tampoco.
Ella levantó la cabeza, lo miró con ojos que aún tenían el mismo fuego que 30 años atrás. La mejor decisión que he tomado. La mía también. Se quedaron así hasta que salieron las estrellas. Y Ethan pensó en todos los años entre esa primera carta y este momento. Las luchas, las pérdidas, las victorias, la forma en que habían aprendido a amarse, no a pesar de sus defectos, sino por ellos. Esperanza se casó con un buen hombre cuando tenía 22 años, y Thomas la siguió 2 años después. Ambos se quedaron cerca, construyendo sus propias casas en la tierra. Y de repente el rancho se llenó de nietos que llamaban a Ethan papá, y se subían a él como si fuera un mueble. Elisa lo observaba con ellos y sonreía. Eres bueno en esto. ¿En qué? En ser lo que nunca pensaste que tendrías. Una familia. La atrajo hacia sí, le besó la coronilla. No podría haberlo hecho sin ti. Sí, podrías haberlo hecho. No, dijo él con firmeza. No era nada antes de ti. Me diste una razón para convertirme en algo. Siempre fuiste algo, Ethan Cole, solo que aún no lo sabías. Los años siguieron pasando, constantes e implacables. El pelo de Ethan se volvió gris. Las manos de Elisa se volvieron frágiles. Pero el amor entre ellos nunca se atenuó. Si acaso se hizo más fuerte, templado por el tiempo y las dificultades, hasta convertirse en algo inquebrantable. En su 40º aniversario, toda la familia se reunió en el rancho. Esperanza trajo a sus hijos. Thomas trajo a los suyos y todos se sentaron alrededor de la mesa, 3 generaciones, mientras Ethan y Eliza contaban la historia del anuncio, las cartas, el salto de fe, el primer abrazo, las luchas y los triunfos, y los momentos en que casi se rindieron pero no lo hicieron. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, y cuando la historia terminó, la hija mayor de Esperanza preguntó, «¿Pero cómo lo supisteis? ¿Cómo supisteis que funcionaría?» Eliza sonrió, buscó la mano de Ethan. No lo sabíamos. Ese es el punto. El amor no se trata de saber, se trata de elegir cada día, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Y os elegís cada día, insistió la niña. Cada día, confirmó Ethan, durante 40 años, y lo haría de nuevo en un instante. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, Ethan y Eliza se sentaron solos en el porche. El mismo porche donde se habían sentado 1000 veces antes, donde habían peleado y se habían reconciliado, y se habían abrazado en el dolor y la alegría, y todo lo demás. Estoy cansada, dijo Eliza suavemente. Lo sé, yo también, pero aún no he terminado. Ethan se rió, el sonido áspero pero genuino. Yo tampoco. Bien, porque todavía tengo cosas que quiero hacer contigo. ¿Cómo qué? Como esto, simplemente sentarnos aquí sabiendo que construimos algo que nos sobrevivirá. Miró la tierra que se extendía ante ellos, la tierra que había reclamado sin nada más que esperanza y desesperación. La tierra donde había construido una casa para una mujer que nunca había conocido. La tierra donde habían criado hijos y sobrevivido a sequías e inviernos y pérdidas que deberían haberlos roto. Y pensó en esa primera carta, ese primer paso aterrador hacia lo desconocido. «Lo hicimos bien, ¿verdad?», preguntó. «Lo hicimos mejor que bien», dijo Eliza. «Hicimos lo que la mayoría de la gente nunca tiene el coraje de intentar. Nos elegimos cuando teníamos todas las razones para no hacerlo. Y nos aferramos cuando todo decía que nos soltáramos. Y lo haríamos de nuevo en un instante». Se sentaron en silencio, con las manos entrelazadas, viendo salir las estrellas. Las mismas estrellas que los habían visto luchar y pelear y amarse hasta crear algo que ninguno de los dos había creído posible. Ethan, sí. Gracias por darme una vida que valga la pena vivir. Gracias por darme una razón para vivirla. Eliza se apoyó en él y Ethan la rodeó con su brazo, abrazándola mientras la noche los envolvía. Su historia se había convertido en leyenda en la familia. El vaquero y la costurera. Las cartas que cruzaron distancias imposibles. El abrazo que lo cambió todo. Pero para ellos nunca fue un cuento de hadas. Era simplemente la verdad, cruda, honesta y real. Que el amor no se trataba de encontrar a alguien perfecto,
Se trataba de encontrar a alguien que se sintiera como un hogar, incluso antes de haberlo abrazado. Alguien lo suficientemente valiente como para dar el salto. Alguien lo suficientemente fuerte como para aguantar las tormentas. Alguien dispuesto a elegirte cada día, incluso cuando era difícil. Especialmente cuando era difícil. Y mientras estaban sentados allí, bajo el vasto cielo de Nuevo México, rodeados de la vida que habían construido con sus propias manos, Ethan Cole supo una cosa con absoluta certeza. Cada riesgo había valido la pena. Cada carta había importado. Y cada momento de miedo había sido conquistado por el simple y radical acto de creer que el amor era más fuerte que la soledad. El coraje era más fuerte que la duda. Y dos personas rotas podían construir algo completo si se negaban a rendirse.